Gracias, presidente. Y quiero inicialmente agradecerle, señor presidente, por aceptar este debate que es muy útil para el país. Y un debate que en buena hora se hace, muy a pesar de que también se adelantó en el Senado de la República, y eso pues obviamente deja la impresión positiva del interés que tiene este Congreso de la República en el tema de la salud. Saludo a la señora Contralora, un saludo fraternal, a la señora Ministra, al Superintendente de Salud, al Ministro de Hacienda, al señor Director de Planeación, a todas las personas que hoy nos acompañan. Y, presidente, como yo sé que es agotador este debate, voy a tratar de no superar esos 30 minutos que se le ha entregado a los señores citantes. Por eso voy a obviar la presentación de cifras y de datos, porque aquí ya, de manera muy clara y precisa, quienes me antecedieron en el uso de la palabra los han presentado, y me voy a concentrar en hacer una serie de reflexiones que creo yo enriquecen este debate, pero también permiten, por lo menos, adoptar unas conclusiones. Por eso, señora ministra, yo quiero decirle que el peor error, el peor argumento, en lo que menos debemos, señora ministra, concentrarnos frente a la crisis o frente a las dificultades de la salud colombiana, es en colocar el debate entre quienes quieren el régimen actual o quienes quieren el régimen anterior. Creo que no es saludable para quienes pretendemos que mejore la salud en los colombianos simplemente darle a los argumentos de la salud, tanto en pro como en contra, el señalamiento de que se trata de una lucha, si se quiere, ideológica, ministra. Pareciera que aquí en lo que estamos es en un debate filosófico o ideológico frente al tema de la salud. Pareciera como si estuviéramos únicamente discutiendo aquellos de corte más socialista que reclaman el régimen anterior, ministra, o aquellos que algunos señalan como de corte más liberal que quieren el régimen actual. Y suponer el debate de la salud en esos dos extremos no es positivo para el país, no es saludable para lograr concretar una propuesta de fondo. Por eso yo llamo la atención, porque pareciera que fuera un debate filosófico entre los que son dogmáticos y escépticos, y eso no puede estar pasando. Si se quiere hoy, podemos decir que el régimen anterior seguramente tiene elementos positivos, y el régimen actual también tiene algunos elementos absolutamente rescatables, lo que quiere decir que esos extremos de la visión, yo la llamo ideológica de la salud, no pueden ser el punto de fondo de debate, no solamente en el Congreso, sino en la opinión pública. Si se quiere, señora ministra, pues entonces acudimos a una tercera vía, por ejemplo, ahora que está de moda ese nombre, o a una opción de centro, o a una posición, como dicen los abogados, ecléctica, es decir, aquella que recoge los fundamentos de uno y otro lado. Y por eso yo llamo la atención para que nos concentremos de una manera más precisa en mirar que los fundamentos de la salud tienen elementos positivos y negativos de ambas políticas, de ambos sistemas, y desde ahí construir un proceso que le sirva a todos los colombianos. Pero también, señora ministra, yo debo señalar que los colombianos y este Congreso, después de esas dificultades tan grandes del año pasado, después de esos escándalos anunciados, encontrados, referenciados por el mismo presidente de la República, sí esperábamos en el país una propuesta alterna de fondo. Después de unos escándalos tan complejos y tan difíciles, en los que prácticamente se alarmaron los colombianos, sí creíamos que venían unas soluciones, unas iniciativas de mucho más fondo para resolver el problema del sistema de salud colombiano.
Y debo decir que a la fecha, si bien se han tomado decisiones que pueden ser entendibles, si se quiere loables, si se quiere decisiones que ayudan de alguna manera a mejorar el sistema, creímos que lo que iba a ocurrir era iniciativas de mucho más fondo en el país. No puede pasar que después de semejantes escándalos no hayan o no se hayan presentado alternativas mucho más estructurales y de fondo. Porque mire, ministra, hoy, como usted aquí lo acepta, y más adelante lo referencio en las respuestas al cuestionario que presentaron los citantes, se reconoce que hay una crisis en la salud, se reconoce que hay una crisis compleja en el sistema de salud. Y ministra, ocurre como en el caso de la seguridad. Si además de que hoy reconocemos que hay una crisis compleja en el sistema de salud, le sumamos que hay una percepción de los colombianos de que la salud está en serias dificultades, esa amalgama es muy peligrosa para el país, pero muy peligrosa. La crisis de la salud es reconocida por el gobierno y por el ministro. Y la percepción de la crisis de la salud en cabeza de los colombianos es mucho más, seguramente, que la real crisis que hoy existe en el país, siendo muy compleja. Pero esa percepción, como está ocurriendo con el tema de seguridad, puede hacer agua y puede ser una bomba de tiempo. Así que no solamente nos circunscribamos a las dificultades que hay hoy, teóricas y prácticas, en el sistema de salud, sino que entendamos la percepción que hoy tienen los colombianos frente a las deficiencias del sistema de salud. Y esos dos elementos, recójalo, señora ministra, y desde ahí usted acuda, escuche la voz de los colombianos que reclaman cambios mucho más estructurales y de fondo. Y se lo digo, señora ministra, porque usted se va a meter en un mundo muy difícil. Aquí lo dijo el señor presidente de la Cámara, lo dijo el señor presidente del Senado, lo han dicho los voceros de cada uno de los partidos de la Unidad Nacional, que van a presentarse iniciativas para modificar el sistema de salud colombiano. Y eso nada más y nada menos, ministra, significa que si aquí todos los partidos van a presentar iniciativas legislativas, acudiendo y escuchando lo que proponen o el sentir de los colombianos, usted se va a quedar como un portero, tratando de tapar goles, tratando de frenar iniciativas, impulsando las otras, tratando de construir un proyecto más unificador, y no va a poder usted ejecutar las políticas públicas que estoy seguro tiene pensadas para este país. Ministra, cuando se presenten aquí 8 o 10 iniciativas modificando el sistema de salud colombiano, yo no sé qué va a hacer el gobierno, si las va a frenar, si las va a unir, si va a sacar un proyecto unificado entre todos, si lo que va a hacer es mirar cada una de ellas, pero lo que sí sé es que va a haber un caos legislativo. Y ese caos legislativo solamente va a malgastar, va a generar desgaste en el Congreso, desgaste en el gobierno, y obviamente va a generar en los colombianos sinsabores, angustias y molestias. Por eso yo la llamo, señora ministra, con toda humildad. Escuche a los partidos, escuche las iniciativas que se presentan. Usted lidere una mesa y recoja los planteamientos, y desde ahí construyan, si es del caso, o no, acepte, pero desde ahí tenga una fijación clara y precisa de lo que hay que hacer en salud. Porque aquí va a ocurrir que cada partido, inclusive cada congresista, va a buscar la manera de impulsar cambios estructurales en la salud, y créame, ministra, que no va a salir usted de aquí, de este Congreso de la República, tratando de conocerlas, estudiarlas, referenciarlas y aprobarlas sin probarlas. Por eso se lo digo como congresista, pero además se lo digo porque ya está anunciado por todos los partidos. Siéntense, haga una mesa de trabajo, recoja las propuestas, mire los proyectos que se van a presentar y construyan una, si es del caso, o no construya ninguna, pero no salga a hacer acá, en el futuro,
la manera de mirar cómo uno u otro proyecto lo acompaña o lo imprueba. Si usted hace eso, gana tiempo. Si usted acepta esta posición, créame, señora ministra, que puede construir un escenario mucho más importante, muy a pesar de si es cierto o no que el gobierno no pretende acompañar iniciativas de fondo. Digamos, hoy yo diría que ese no es el debate, sino que el debate es recoja las ideas de los partidos y desde ahí tomen una decisión, pero no espere a que haya un caos legislativo. En tercer lugar, señora ministra, le hacía yo en mi cuestionario una pregunta frente al tema del fortalecimiento de los hospitales, del fortalecimiento de las IPS, y usted, palabras más, palabras menos, me señalaba que iba a buscar la manera o que estaba planteada la idea de rediseñar los programas de fortalecimiento hospitalario, y que del mismo modo lo que pretendía era mejorar la capacidad resolutiva de los hospitales de baja complejidad. Y yo, ministra, quiero decirle que recojo con muy buenas palabras que tengan la idea de mejorar, por ejemplo, la capacidad resolutiva de los hospitales de baja complejidad o de primer nivel, pero la invito a que esos temas los concrete de manera muy rápida. Aquí la mayoría de los representantes somos de municipios y somos de pueblo, y a uno le duele, señora ministra, que en un municipio, por ejemplo en Caldas, a 7 u 8 horas, tenga que llamarse a un senador, a un representante, a un diputado o a un concejal para que le ayude a conseguir una remisión a una persona que tiene serias dificultades de salud o que se está muriendo en un hospital. No puede ocurrir en este país que haya que acudir a los clase política para conseguir una cama en un hospital de segundo o tercer nivel. Eso es un poco enojoso, triste, desalentador. Por eso, señora ministra, si usted mejora esa capacidad resolutiva, pues se merma la posibilidad de las remisiones, se resuelven los asuntos en los hospitales de primer nivel y logramos, también lo acepto, de alguna manera no generar tantas dificultades en los hospitales de alta complejidad, porque a veces las remisiones no son las remisiones que se necesitan, pero claro, los hospitales, los médicos en hospitales de primer nivel, sin las herramientas tecnológicas necesarias, pues no tienen más remedio que remitir a sus pacientes para curarse en salud. Por eso, esa posibilidad, ese mejoramiento de la capacidad resolutiva, yo invito, señora ministra, a que sea prioritario dentro de sus políticas públicas. Porque mire, señora ministra, yo sé que el modelo necesita organización, yo sé que los modelos de referencia y contrarreferencia y todo lo del CRUBE y todas esas cosas que son organizativas, de pronto son necesarias en el sistema de salud. Pero lo que es muy complejo es ver situaciones, y no estoy haciendo aquí ni demagógico ni retórico, señora ministra, pero yo he venido siendo, o fui en el pasado, asesor jurídico de entidades territoriales y de IPS y de EPS, y un día me pareció absolutamente extraño encontrarme una pregunta, honorables representantes, de uno de los gerentes de hospitales, que un día en una duda compleja y en una preocupación inmensa me dice: abogado, tengo una dificultad, tengo un paciente que si no lo remito en 3 horas se muere, pero no me lo han aceptado en ninguno de los hospitales de segundo y tercer nivel de Ibagué. ¿Qué hago? Y si lo remito, aquí hay una resolución del ministerio, de la super, no sé de dónde, que me dice que no puedo remitir ningún médico, ningún paciente a ningún hospital de alta complejidad si no estoy autorizado, y que eso puede ser causal de falta disciplinaria, y que me destituyen, y que tengo una dificultad en una investigación. Pero por este lado estoy seguro que este paciente se me muere en 3 horas. Figúrense, honorables representantes, una pregunta de esas, no solamente a un abogado, sino a cualquier ciudadano, pues la respuesta es lógica: remítalo, métalo donde pueda, que el otro problema lo resolvemos. Porque primero está la vida de un ciudadano, primero usted puede obviarse faltas penales, primero usted puede obviarse dificultades, pero ante todo está la salud de un ciudadano. No es justo que un gerente de un hospital de primer nivel esté todos los días en esa encrucijada, entre un paciente que está que se le muere y no lo puede remitir porque las normas y resoluciones no se lo aceptan, y en consecuencia puede ser sujeto de faltas disciplinarias y puede ser sujeto de sanciones, y por otro lado un ciudadano con su familia al lado,
a sabiendas de que si no se remite, ese paciente se muere. Eso no puede ser una duda de ningún gerente de un hospital. Yo sé que eso es una decisión que la adoptan para organización del sistema. Yo sé que es una decisión que se adopta para no generar dificultades en la alta complejidad, pero solamente los invito, señora ministra, y a los técnicos a que le busquen una salida a ese hecho que es del diario devenir de cualquier gerente de hospital de baja complejidad. Doctor Hernán Penagos, si usted me permite, señora secretaria, por favor pregúntele a la plenaria si se declara en sesión permanente. Sí, señor presidente, la plenaria se declara en sesión permanente. Doctor Hernán Penagos, ¿puede usted redondear su intervención? Muchas gracias. Gracias, presidente, y le pido unos minutos porque me emocioné hablando de un tema y me faltó hablar de lo técnico. Mire, señores congresistas, hoy, por ejemplo, ministra, frente al tema de los giros directos. En el pasado, honorables congresistas, el giro directo lo solicitaban las IPS ante los incumplimientos de las EPS. Y esos incumplimientos sistemáticos de las EPS obligaban a que los hospitales reclamaran del ministerio la autorización para los giros directos, porque estaban ilíquidos y estaban a punto de reventarse desde lo fiscal. Pero ante una pregunta, señora ministra, que le hacemos respecto de los giros directos, usted, por ejemplo, nos contesta que el 63%, honorables congresistas, el 63% de los recursos del régimen subsidiado mensualmente se giran directamente a las IPS, es decir, las autoriza el ministerio para que se les gire directamente a cada uno de los hospitales del país. Y ahí, señora ministra, sin lugar a dudas, con esta respuesta, señores técnicos del ministerio, están nada más ni nada menos ustedes que descalificando el régimen de intermediación. Porque si ustedes nos dicen que el 63% de los recursos de subsidiado se van directamente a los hospitales, yo pregunto, entonces, ¿qué hacen las EPS? ¿Para qué la intermediación si ya casi una cifra superior a la mitad de los recursos llegan directamente a las IPS? Pues las IPS seguramente se quedan con los recursos que tienen que ver con PIP, se quedan con los recursos que tienen que ver con las atenciones que no están dentro del régimen subsidiado, pero hoy, si ya el 63% de esos recursos van directamente a las IPS, hay que cuestionarse frente al tema de la intermediación. Y no estoy diciendo acá, señores del gobierno, que hay que acabar con el régimen o no, porque no soy lo suficientemente conocedor del tema para presentar una posición. Pero eso sí quiere decir que la intermediación de alguna manera está fallando en el tema de los recursos, en el tema de llegarle el recurso a la EPS y entregárselos a la IPS o los hospitales. Y si está fallando, pues entonces quiere decir, señora ministra, que sí hay que evaluar el régimen de intermediación. Insisto, no para acabarlo, dejarlo. No soy no tengo la suficiente autoridad para decirlo, pero sí obliga a revisarlo. Unos minutos, señor presidente, para decir temas complejos, prácticos y operativos, señora ministra. Por ejemplo, el tema de la negociación de los contratos de capitación entre los hospitales y las EPS. Señora Contralora, yo no tengo ninguna duda que un contrato que teóricamente se resuelve por voluntad de ambas partes y que es negociación entre el gerente del hospital y la EPS, es lo que en derecho llaman un contrato de adhesión. Un gerente de un hospital no tiene ninguna, señora ministra, ninguna posibilidad de ejercer ahí presión. Eso es un contrato de los que llaman los contratos que se ejecutan en ejercicio del abuso de la posición dominante de las EPS, señora ministra. Cuando ustedes sueltan, válgame la palabra, a los directores de hospitales para que se vayan a negociar con las EPS, por Dios, ustedes lo que están es diciéndoles que se sometan a lo que las EPS les dicen. Insisto, hay una posición dominante, una EPS con unos afiliados que ya están ahí vinculados, y un hospital que simplemente está ahí inerme esperando a que les pongan las condiciones. Ahí no hay ninguna negociación. Responde su señoría que los tiempos de giros entre las EPS y las IPS son concertados entre las partes. Por Dios, ¿qué concertación, señora ministra, va a haber ahí? Los EPS tienen toda la posición dominante y ahí simplemente se adecúan por una cosa sencilla, porque cuando el gerente del hospital
no quiere contratar con la EPS, les dicen, ah bueno, entonces yo monto mi red alterna aquí enseguida. Ustedes verán, si se quiere quebrar, señor gerente, aquí enseguida le voy a montar la clínica y eso es problema suyo. ¿Qué contrato va a haber ahí? ¿Qué libre negociación, señora ministra, va a haber ahí? ¿Qué posibilidad de pulso contractual puede haber? No hay, ministra. Yo le pido que revise ese tema, que seguramente es muy operativo, que seguramente no será el fondo del problema de salud colombiano, pero créame que es bastante relevante. Miren, le pongo caso, hoy por ejemplo, señora ministra, que se están renovando hace varios meses los contratos entre las... Doctor Hernán, Ya. le pido el favor. Hoy que se están renovando los contratos entre las EPS y las IPS, pues las EPS, y por ejemplo Caprecon, para decirlo preciso, inclusive con tristeza, que es una entidad pública que quiere acabar con otra entidad pública, que es absolutamente aterrador que eso ocurra. Hoy, por ejemplo, señora ministra, entonces entidades como Caprecon se niegan a firmar un contrato con un hospital pequeño. Hablo, por ejemplo, del municipio de Viterbo. Y así tengo un listado de casi 150 hospitales que no han podido, casi 50 hospitales que no han podido celebrar contratos. Y la EPS, de una manera muy inteligente, lo que hace es, no firman el contrato. Y pasan 5 meses. Y a los 5 meses la IPS está quebrada por liquidez, está reventada porque no tiene flujo de recursos y no tiene más remedio que someterse a las disposiciones contractuales de una EPS. Y máxime si es Caprecon, cuando es una entidad pública que debería ayudar a los otros públicos. Entonces, ministra, yo le pido que usted revise con juicio ese tema. Por eso termino diciéndole, señora ministra, y para no abusar del tiempo, que es saludable su propuesta, o más bien lo que ya se planteó desde la última reforma a la salud, la propuesta de rediseñar la Superintendencia de Salud. Pero le quiero decir que el rediseño de las competencias de la Superintendencia de Salud es urgente. Eso no admite tiempos, eso no admite espera. La defensoría del usuario, la desconcentración regional, el enfoque claro en inspección, vigilancia y control no admite espera, señora Contralora. No admite espera, señora ministra. Por favor, avancen en ese redireccionamiento de la Superintendencia de Salud. Y por último, simplemente decirle, señora ministra, que si usted, en una de las preguntas que aquí hacen los señores citantes, cuando se le pregunta que cuáles son las razones para que el presidente o para que el gobierno anunciara el 19 de julio medidas en materia de salud, usted ahí lo dice. Primero, porque analizamos la compleja situación de la salud. Y si el ministerio reconoce, como está ahí escrito en el cuestionario, que hay una compleja situación de salud, y que hay problemas como por ejemplo que la prevención no ha sido prioridad, que el sistema está fragmentado, que hay morosidad en los recursos, que hay debilidad en inspección, vigilancia y control, quiere decir que sí hay necesidad de revisar el sistema, señora ministra. No sé qué tanto de fondo. No pensarlo desde lo ideológico al principio, pero sí es necesario revisarlo, proponer una fórmula, pero urge, señora ministra, que se haga. Y máxime, para terminar, presidente, y muchas gracias por todo, cuando hoy es cierto que el tema económico es muy complejo, que casi 8.6% del PIB mundial se va al sector de la salud, pues ahí vemos que es un problema de falta de recursos, pero también de redireccionamiento. Como dijo el señor ministro en el tiempo, es un problema de buen gobierno. Pues vámonos a hacer buen gobierno en la salud, vamos a proponer esquemas de buen gobierno y vamos a hacer que este sistema mejore y que con eso escuchemos a los colombianos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctor Penagos. Doctor